Amén, hermano, gracias damos al Señor. Estamos intentando transmitir. Estamos teniendo problema con la señal. Así que bueno, gracias damos al Señor por poder intentar una vez más. Tal vez, no sé si va a salir y si no sale, bueno, el hermano tal vez pase un programa repetido. Y bueno, estábamos hablando de que el hombre siempre pone excusa. Estamos hablando del hombre pecador. Siempre pone excusa para creer, para recibir a Jesús como su Señor. ¿Vio? Siempre pone excusas, siempre está ahí excusándose detrás de sus obras también, que él puede hacer las cosas bien porque él se apoya en su moralidad, ¿vio? Se apoya en la moral, en la ética de este mundo, ¿vio? En eso se apoya. Entonces nosotros estábamos leyendo ahí en el capítulo 2 del libro de Romanos, lo vamos a leer nuevamente, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, dice, cualquiera que juzgas. Porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. ¿Vio? Y entonces nosotros estábamos leyendo allí, leímos ahí en el capítulo 1, en el versículo 20, 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para el hombre para saber que Dios existe. ¿Vio? No hay excusa. Ahora, bueno, han pasado los años, como veníamos diciendo, han pasado los años y el hombre es como que en su corazón se fue endureciendo, como dice en el versículo 21, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Empezaron a buscar otras explicaciones, ¿vio? Científicas, empezaron a buscar teorías, como la teoría de la evolución y tantas otras teorías para explicar la creación de Dios, ¿vio? Ahora, si por medio de esas teorías que el hombre inventa, ellos encontraron que en la creación fue una explosión cósmica, ¿de dónde salió? Yo le digo al hombre, ¿de dónde salió la explosión cósmica? Y la explosión cósmica, como ellos le llaman, es el poder de Dios. Porque dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. ¿Vio? Y ahí en segunda de Corintios dice, porque Dios dice que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones. Entonces cuando Él dijo sea la luz, Él mismo fue. Él mismo se presentó en la escena del universo en ese momento y entonces empezó a acomodar todas las cosas. Por eso dice la palabra, dice, pero tú hombre, dice, eres inexcusable. Eres inexcusable. En aquel día, cuando vaya delante de la presencia de Dios, no va a tener excusa el hombre de que Dios se manifestó a él. Como leíamos ahí en el capítulo 8 del libro de Romanos. Dice, pero, dice en el 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad por causa de su, no por causa de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, porque la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que no se ve no es esperanza. Y bueno, y ahí sigue la palabra, ¿no? Y la creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Vio? Está aguardando para ser libertada del lugar donde fue sujetada a vanidad. ¿Vio? Entonces no hay excusa. No hay excusa, hermano, hermana. Ellos delante de Dios no tienen excusa. Y tampoco nosotros tenemos excusa de poder manifestar la vida de Dios para que ellos crean. ¿Vio? ¿Por qué? Porque todo lo hemos recibido. Todo está en Cristo y Cristo está en nosotros. ¿Vio? Por eso dice la palabra, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable de misericordia, de benignidad, de amor, de bondad, de fe, de mansedumbre. ¿Vio? No hay excusa para que nosotros manifestemos la vida de Dios. Entonces ellos no tienen excusa para creer
y nosotros no tenemos excusa para manifestar. ¿Vio? Todo lo que nosotros necesitábamos nos fue dado en Cristo. Aún nos fue dado el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la voluntad de Dios. Todo nos fue dado. ¿Vio? Entonces ahora nosotros no podemos decirle al Señor, Señor, mirá, no entiendo cómo se hace, no puedo hacerlo. No, si yo te di todo. E incluso no podemos excusarnos de las aflicciones que nosotros tenemos, porque dice que el Señor padeció las mismas aflicciones que nosotros. ¿Vio? Él tuvo hambre, él tuvo sed, él tuvo cansancio, él padeció muchas cosas para llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces ahora dice la creación está guardando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces está en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar la comunión con el Señor todos los días de nuestra vida. El apóstol Pablo era un hombre que él manifestaba la vida de Dios todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque dice, todos los días muero. ¿Vio? Todos los días muero. Entonces, hermano, hermana, yo le aliento para que en este día usted se levante en fe. Levántese a aquellos hermanos que están apocados, que están debilitados, que están desanimados. El Señor nos capacitó para que nosotros podamos hacer la obra de Dios en este tiempo, y que nosotros no quedemos sin fruto, que nosotros podamos tener ese fruto que es la manifestación de Cristo en nosotros. Porque dice la palabra ahí en Colosenses, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y acá la palabra dice, porque la creación misma está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué está aguardando? Porque quiere ser libertada de la esclavitud a la que fue sujeta. ¿Vio? Y nosotros leíamos, dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, cualquiera que juzga. Porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo hace tú que juzgas. Este le está hablando al pecador. ¿Vio? El pecador juzga, como dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 5 de Primera de Corintios. En el versículo 12, fíjese lo que dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Vio? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Acá está hablando de uno que tenía la mujer de su padre que estaba andando desordenadamente. Y los hermanos no lo juzgaban. Y claro, ¿cómo lo iban a juzgar si ellos eran más carnales que aquel que tenía la mujer de su padre? Entonces no había un hombre espiritual ahí para que juzgara tal cosa y apartara al pecador. ¿Vio? Apartar al pecador de la congregación para que no contamine a otros. Entonces dice, porque ¿qué razón yo tendría para juzgar a los que están fuera? Hablando de los pecadores que están en el mundo. ¿Vio? ¿Cómo voy a ir yo a juzgarle la vida de los pecadores si no estoy juzgando el pecado que está dentro? ¿Vio? No estoy quitando el pecado que está dentro para poder edificar una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes para Dios. ¿Vio? Entonces dice, porque a los que están fuera juzgará Dios. Quitad pues a ese perverso de medio de vosotros. ¿Vio? Quítenlo. ¿Vio? Entonces, en qué punto nos estamos deteniendo nosotros? En que este hombre es un hombre pecador, un hombre que necesita a Dios, un hombre que necesita a Dios, que se apoya en su propia prudencia, que se apoya en su humanidad, en su orgullo, para decir que por causa de lo que él manifiesta puede alcanzar la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios solamente se alcanza por fe. Ahí vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Alabado sea su nombre. Gracias al Señor, hermano, les saludo con la paz del Señor. Damos un día más que el Señor nos permite hablar de su palabra, ¿no? Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo, fíjese, porque por gracia soy salvo. ¿No nos salvó el Señor por su gracia, por su amor inmerecido para con nosotros? Nosotros no merecíamos el amor de Dios. Pero Dios, dice, con su gran amor con que nos amó, dice, nos salvó, dice. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Vio? Entonces dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no es de vosotros. ¿Qué es lo que no es de nosotros? La fe.
La fe no es de nosotros, la gracia no es de nosotros. ¿Vio? No, eso no es de nosotros, no es que nosotros lo teníamos y por causa de eso nosotros alcanzamos la salvación. La gracia nos fue dada, como dice ahí en Juan 1:17. ¿Vio? Ahí en Juan 1:17 vemos que la gracia nos fue dada. ¿Vio? Y en Romanos 1:5 vemos que la fe nos fue dada. Como leían nuestros hermanos, ¿no? Amén. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Vio que la gracia nos fue dada? No es nuestra. No hay favor en nosotros. No hay simpatía en nosotros para que Dios nos mirara y por simpático que somos, Dios dijera, bueno, te voy a dar la salvación. No hay nada en nosotros. El Señor miró como en aquel tiempo, en el caso de Noé, dice que miró a un lado y al otro y no encontró a nadie. Pero dice, y halló Noé gracia delante de Dios. ¿Vio? Y en cada era, en cada tiempo, hubo un hombre que halló gracia delante de Dios. Y por causa de eso Dios no derramó su ira hasta que llegó el tiempo del Señor Jesucristo. ¿Vio? ¿Y por qué derramó el Señor su ira allí? Porque ya se había multiplicado. Imagínese que si hoy usted sale a la calle y mira la depravación del hombre y usted mira y dice, ¿cuánto se multiplicó la maldad? Imagínese la maldad que había en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús vino, había una maldad tan grande que el mundo se había alejado de Dios. ¿Vio? Ahí en... Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Vio? Ahí nosotros vemos que la gracia vino por medio de Jesucristo. Y en el 1:5 de Romanos. Ahí vemos que la gracia vino por medio de Jesucristo. La gracia no vino porque nosotros éramos merecedores. Vino porque éramos inmerecedores. ¿Vio? 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, está hablando el Sí. apóstol Pablo, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Vio? Recibimos la gracia por medio de Cristo y el apostolado, aquel maestro que nos instruye. Hoy el apóstol Pablo no está, están las enseñanzas que Dios dejó a través de él, pero hoy Dios constituyó, como siempre decimos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Vio? Pero también, aparte de la gracia, el Señor trajo la fe, porque la fe es un don de Dios. ¿Vio? Entonces, nada es nuestro, nada es nuestro. Por eso leíamos ahí en el 2:8, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La gracia y la fe son don de Dios. La salvación es un don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ve que no es por obras? El hombre, usted le predica al hombre y el hombre le dice, no, pero yo soy bueno, yo no molesto a nadie. Yo no necesito ir a la iglesia para ir al cielo. ¿Vio? Y ciertamente que no necesita ir a la iglesia para ir al cielo. Para ir al cielo necesita reconocer que Jesucristo murió por él en la cruz y que Jesucristo ocupó su lugar. Ir a la iglesia es el segundo paso. ¿Por qué después nosotros necesitamos asistir a las reuniones? Porque ahí nosotros vamos adoptando el carácter del hombre espiritual. ¿Vio? Usted primero nace en su casa y después, cuando viviendo en su casa con sus parientes, adopta el carácter de la casa. Bueno, así es lo mismo con el Señor. Usted nace para Dios y es salvo, eso nadie se lo puede quitar. Pero después tiene que adoptar el carácter de Dios. ¿Vio? O manifestar el carácter de Dios que viene con la vida que usted ha recibido. ¿Vio? ¿Y cómo lo manifiesta? Y tiene que saber cómo es la manera de Dios para manifestarse. Entonces tiene que entrar en la casa de Dios. Amén, gloria a Dios. Primeramente que la casa de Dios somos nosotros, pero después está la morada de Dios que es la iglesia, donde los hermanos se reúnen. Si los hermanos no se reúnen, eso no es la iglesia, es un salón. ¿Vio? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Ahí nosotros nos reunimos y cuando nosotros nos reunimos, entonces nosotros decimos que es la iglesia. ¿Vio? Porque la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Entonces dice, por gracia soy salvo. Esto es por medio de la fe. Por eso el hombre no tiene excusa. Estamos hablando del hombre natural. El hombre natural no tiene excusa. ¿Vio? Antes de que venga el Señor Jesucristo,
él no podía excusarse porque tenía que reconocer a Dios por medio de las cosas hechas. Después vino el Señor Jesucristo y veía los milagros, prodigios, maravillas que eran hechas por medio de Cristo, pero tampoco quería reconocer a Dios. ¿Vio? Ahora hoy está la iglesia. Hoy está la iglesia. Y Dios se manifiesta a través de la iglesia, a través de los santos, de aquellos que fueron llamados a vivir una vida separada de este mundo. Entonces el hombre no tiene excusa. La única excusa, entre comillas, que nosotros podríamos aplicarle al hombre de no conocer a Dios estando en la iglesia, es que la iglesia no manifieste la vida de Dios. Pero nosotros creemos que fuimos llamados para manifestar esta vida y que tenemos la capacidad de manifestar esta vida. Entonces, si nosotros manifestamos la vida de Dios y Dios se da a conocer a través de nosotros, el hombre no tiene excusa. ¿No? Ahora, dentro de la iglesia es lo mismo. Los hermanos no tienen excusa. No podemos decir nosotros que no estamos preparados para manifestar la vida de Dios, porque todo lo hemos recibido. Dice la palabra en el libro de Efesios, creo que es en el capítulo 3, dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿No? Y si nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, quiere decir que Él nos capacitó con todo el carácter de Dios para que nosotros podamos manifestar la vida de Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que edificar una iglesia para Dios? Manifestando ese carácter. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál es ese carácter? Y bueno, vamos allá a Colosenses capítulo 3, versículo 12 y vemos parte del carácter de la nueva creación. ¿Vio? Vemos el carácter. Entonces, con ese carácter nosotros tenemos que edificar una iglesia para Dios. No tenemos excusa, hermano. No tenemos excusa. Y cuando nosotros vayamos delante del tribunal de Cristo, los hombres irán delante del trono blanco, del gran trono blanco. Y delante del gran trono blanco, donde Dios va a estar juzgando a los pecadores, ellos no van a tener excusa de que Dios no manifestó su amor para con ellos. ¿Por qué? Porque dice ahí en Romanos capítulo 5, dice, más Dios muestra su amor. Amén, gloria a Dios. Más Dios muestra su amor. Gracias, Dios está Jesús. mostrando su amor todos los días. Amén, Señor. Todos los días, hasta el día que Él venga o la iglesia parta de este mundo con el Señor, Dios muestra su amor. Ahora nosotros no tenemos excusa tampoco, porque Dios nos ha capacitado con la vida espiritual, con un carácter espiritual para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Amén, gloria a Colosenses Dios. dijimos 3:12. 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Vio? Entonces, no hay excusa hoy. No hay excusa. El hombre pecador no tiene excusa. El hombre espiritual no tiene excusa. ¿Vio? Que el Señor nos ayude porque nadie es suficiente para estas cosas. ¿Vio? Esto lo decimos con temor de que no hay excusa. Porque aunque estamos en una humanidad que a veces nos va a llevar a nosotros a no hacer lo que la voluntad de Dios, ¿vio? A no hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Creer lo que Dios dice y dejarnos guiar por la vida que Dios nos ha dado. ¿Vio? Mientras que vamos siendo perfeccionados por aquellos que Dios constituyó. Ahora fíjese que ellos compadecerán delante del gran trono blanco, dice. Pero nosotros compadeceremos delante del tribunal de Cristo. Son dos tronos diferentes. ¿Vio? Porque dice ahí en 2 de Corintios capítulo 5. Fíjese en el versículo 6, dice, así que vivimos confiando siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo no estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿Cómo le somos agradables? Manifestando las virtudes. Así le agradamos al Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Amén, Señor. ¿Vio? Ahí vamos a leer en Romanos 14:10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, ¿vio? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Vio? Usted y yo somos responsables de lo que nosotros hacemos con la vida de Dios en este cuerpo.
En nosotros está el poder de manifestar la vida o no manifestarla. Pero sepa que, y yo también tengo que saberlo, que eso de tener el poder de manifestar la vida o no manifestarla, nos puede traer a nosotros recompensa o nos puede traer a nosotros pérdidas. Porque acá dice la palabra, todos compadeceremos delante del tribunal de Cristo. Ahí dijimos Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Vio? Ahí está. Ve que el niño en Cristo también juzga. Entonces está la amonestación. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? El hombre espiritual juzga todas las cosas, dice. Él no es juzgado de nadie. ¿Qué es las cosas que juzga? Las cosas que van en contra de la doctrina, que van en contra de lo que a él le impide manifestar las virtudes de Cristo. No juzga al hermano que está intentándolo y no lo logra. ¿Vio? Él está juzgando la conducta de aquellos carnales que están impidiendo que el hermano lo logre. Pero al hermano que lo está intentando y no lo logra, no lo juzga, lo ayuda para que lo alcance. ¿Vio? Entonces, nosotros tenemos que ver, porque si nosotros estamos juzgando a aquellos hermanos que están queriendo correr la carrera, que están queriendo manifestar la vida de Dios, y por una cosa o por la otra están fracasando, y nosotros no le ayudamos, dice, porque es necesario que todos comparezcamos delante del tribunal de Cristo. ¿Vio? Y esto es manifestar una virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. El Señor no ponía tropiezo a aquellos que querían hacer la obra de Dios, sino que los alentaba. ¿Cómo los alentaba? Y no le dijo el Señor a los discípulos, venid a mí, dice, todo lo que estáis cargado y trabajado, dice, y yo os haré descansar, dice. ¿Vio? Venid a mí. No le decía, ustedes no quieren, ustedes no les importa. ¿Vio? Venid a mí, dice. Amén, Señor Llevad mi Jesús. yugo sobre vosotros, Gracias, dice, y Jesús. aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo, ¿vio? Porque fácil es mi yugo y ligera mi carga, ¿vio? Amén. No, él no le ponía obstáculos a aquellos que querían hacer la obra de Dios, ¿vio? No, no ponía obstáculos. Nosotros tenemos que alentarlo a los hermanos. Amén. Yo escuchaba recién a nuestros hermanos, el hermano Juan Pablo, la hermana Rosemary, y gracias le doy al Señor por los hermanos, Amén. porque Gracias, ellos Jesús. tienen ese sentir de alentarle a los hermanos, porque desgraciadamente ellos han venido de una enseñanza que gracias a Dios yo no he conocido, ¿vio? Pero enseñanza donde se le esclaviza al hombre para alcanzar su salvación, y para alcanzar su salvación se lo lleva al hombre a tanta tortura a veces. A tanta tortura. ¿A qué hablamos de tortura? A satisfacer deseos de hombres. ¿Vio? Satisfacer deseos de hombres que nada tienen que ver con la enseñanza o la doctrina de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero gracias al Señor que el Señor se manifestó a nuestros hermanos y ellos conocieron la gracia de Dios y hoy se pueden gozar juntamente con nosotros. ¿Vio? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que conocer el mundanalismo o el legalismo para darle valor a la gracia. No, no es necesario. Pero los hermanos tuvieron esa experiencia y gracias a Dios que hoy pueden conocer la gracia y se pueden gozar. Y se Amén. la pueden Gracias, transmitir a aquellos Jesús. hermanos que estuvieron con ellos. ¿Vio? Se la pueden transmitir a los hermanos que tuvieron con ellos para que no sufran más. Nosotros no necesitamos, es como hablaba el pastor hace unos días atrás, no necesitamos conocer el fracaso para saber lo que es bueno. Hay muchos hermanos que son enseñados así. Y sí, si vos no te equivocás no vas a saber lo que es bueno. No, no necesitamos. El Señor Jesucristo no necesitó aprender lo que es la desobediencia para alcanzar el lugar alto por causa de la obediencia. Dice que por causa de su obediencia, dice, Él vino a ser autor de eterna salvación. Pero antes de eso no necesitó aprender la desobediencia. ¿Vio? Padeció por todo. Él no necesitó aprender la desobediencia para que el Padre diera testimonio de él. Dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Tenía complacencia por la obediencia que Cristo manifestaba para con el Padre. No porque él tuvo una experiencia con la desobediencia, entonces se dio cuenta que la obediencia era buena y obedeció al Padre. No era necesario que pasara por ahí. Por eso el hombre no tiene excusa. Por eso nosotros no tenemos excusa. No podemos decir nosotros, y bueno, vio como dijo el apóstol Pablo, irónicamente lo dijo él, ¿no? Dijo, luego algunos dicen de nosotros que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Vio?
hagamos males. Y bueno, hagamos males, ¿vio? Porque si por causa de la desobediencia de alguno, dice, vino la gracia de Dios, entonces, bueno, hagamos males nosotros para que la gracia de Dios se manifieste a nosotros. No, no es así. No es así. Dios nos lleva a nosotros a que nosotros vivamos, dice, sobria, justa y piadosamente, dice, ese Amén. dice Tito. Vamos a Gracias, leer Jesús. ahí. Tito creo que es 2:11. Sí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ve que no tienen excusa los hombres. Nosotros tampoco tenemos excusa. Nosotros porque ya hemos cruzado la puerta tampoco tenemos excusa. No, no, no vamos a ir a la condenación si fracasamos. No, no, no vamos a ir. Como enseñan muchos hermanos que no conocen el Evangelio de la Gracia, que si usted fracasa, usted pierde su salvación. No, no, no es así. La palabra no dice así. La palabra dice que nosotros somos salvos por gracia, esto no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Yo? Para que nadie se gloríe. Entonces dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí vamos, no sé si leímos o podemos leer ahí Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Vio? Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Una sola vez. Bueno, los hombres sin Cristo, ellos mueren dos veces. ¿Vio? Porque mueren en su estado natural, como mueren todas las personas, ¿vio? Y van al juicio de Dios, y el juicio de Dios delante del gran trono blanco les aplica a ellos la sentencia que está establecida sobre todo el mundo, que no es para el hombre, es para Satanás y aquellos que le siguieron, como siempre lo decimos, que es el lago de fuego, el infierno y después el lago de fuego. Ese lugar no es para el hombre, ese lugar es para Satanás y aquellos que le siguen. ¿Vio? Pero dice, está establecido que todos los hombres mueran, dice, y después de esto el juicio. Entonces, si el hermano, si la persona recibió a Cristo, ¿a dónde va a ir a ser juzgado? Va a ir a ser juzgado delante del tribunal de Cristo para ver si él pudo lograr en su vida terrenal manifestar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz, y así va a recibir su recompensa, o una corona incorruptible de gloria, o bueno, las diferentes recompensas que dicen ahí en el libro de Apocalipsis, que hoy no lo vamos a nombrar para no irnos a otros temas, ¿no? O aquel que no creyó, dice, por causa de no haber creído, entonces ya es condenado. Ese va a ir delante del tribunal, del gran trono blanco, donde Dios lo va a juzgar. ¿Yo? Y ya no, no es que lo va a juzgar, ya ahí ya no tiene vuelta atrás el hombre. Ahí Dios la sentencia que le va a dar es el infierno y bueno, y como fin el lago de fuego. Y entonces nosotros miramos, si lo miramos así, leyéndolo por arriba, ese versículo, nosotros decimos, ¿por qué Dios hace eso? Si Dios es amor. Sí, pero Dios ya le dio tiempo al pecador. Le dio tiempo durante su vida terrenal, dice, habiendo pasado por alto, dice, en su paciencia, los pecados pasados, dice, con la mira de manifestar en este tiempo, dice, su justicia, a fin de salvar, dice, aquel que de la fe de Jesús, dice, habiendo pasado por alto. Mire si el Señor no pasa por alto los pecados. Mire la misericordia de Dios todos los días, dice que sus misericordias se renuevan de día en Amén, día. gloria a Dios. Gracias, Jesús. Todos los días el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, todos los días. Entonces usted, amigo, amiga, que está escuchando este mensaje, esta palabra por primera vez, tal vez por error para usted, se pudo conectar con este programa, pero para Dios no es error, para Dios es un llamado de Él hacia su vida. Dios le está llamando a que usted que le reciba en esta mañana como su Señor, como aquel que pagó el precio por su vida. Entonces usted ya no tiene excusa. Usted que no conoce al Señor no tiene excusa. Y nosotros ya, como dijo el apóstol Pablo cuando se fue de los israelitas a los gentiles, el apóstol Pablo dijo, yo limpio soy de la sangre de todos vosotros, dice. Limpio soy. Por eso nosotros hoy hemos presentado este mensaje de salvación para el mundo. ¿Vio? La palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Vio?
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios. Entonces, hoy nosotros limpios somos de la sangre de todos aquellos que han escuchado este mensaje. Porque lo que el Señor nos ha mandado a hablar, esto hablamos. Si usted quiere escapar de la condenación eterna, tiene que recibir a Jesucristo como su Señor. No hay excusa. Y si usted, hermano, hermana, quiere agradar a Dios, tiene que dejar de vivir una vida en el pecado. Tiene que dejar de proveer para los deseos de la carne. Tiene que presentar sus miembros para servir a la justicia y a la santidad. Ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Y tampoco hay tiempo. Dice la palabra del Señor, el tiempo es corto. Resta pues, dice, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Qué quiere decir eso? Que dediquen su tiempo al Señor. No que lo hagan solo, háganlo con sus esposas, pero ya no involucrándose de lleno en las cosas del mundo, sino ocupándose de su hogar, pero dándole la prioridad al Señor, porque el tiempo es corto. En el libro de Apocalipsis, el Señor mismo, escribiendo a las iglesias, por medio del apóstol Juan, dice, he aquí que vengo en breve. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. He aquí que vengo en breve, dice, y mi galardón conmigo. Entonces, hermano, hermana, amigo, amiga que usted está escuchando este programa, si usted no le ha dado su vida a Cristo, entréguele su vida al Señor. Entréguele su vida al Señor hoy. Hoy es el tiempo de salvación, hoy es el día agradable. Hoy es el tiempo. Mañana no sabemos dentro de 10 minutos, tal vez cuando el programa termine, el Señor viene por su esposa, viene por su iglesia y muchos hermanos se quedarán. Y los pecadores que no hayan recibido al Señor perecerán en el infierno. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que en este tiempo usted levante sus ojos al cielo y diga, necesito a mi Señor. Aquellos hermanos que se han apartado del Señor o que están viviendo una vida para la carne. Y aquellos que no le conocen, necesito a Dios en mi vida, necesito a Dios en mi corazón. Necesito que Él guíe mis pasos. ¿Vio? Entonces no hay excusa, hermano, no hay excusa. No hay excusa. Para el apóstol Pablo no hubo excusa. Cuando el Señor le llamó a Ananías para que orara por Pablo, le dijo, dice, ve porque instrumento escogido me es este, dice, y él sabrá, experimentará, dice, cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Ya no tenía excusa el apóstol Pablo. Ya él sabía. Después él escribe y dice, yo sé bien en quién he creído, dice. Vio que no tenía excusa. Por eso él peleó la buena batalla, por eso él corrió la carrera, y por eso él dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo. No solamente a mí, dice, sino también a todos aquellos que aman su venida. Esta palabra es una palabra de aliento, hermanos. Hermana, para usted que no está escuchando, levántese en victoria. No importa, no importa las circunstancias que usted está pasando. ¿Sabe qué? Lo más lamentable no es la circunstancia por la cual nosotros estamos pasando, porque de las circunstancias vamos a salir. Si no es hoy, es mañana, pero en algún momento vamos a salir de las circunstancias. Lo lamentable es que nosotros, pudiendo haber alcanzado las promesas de Dios para manifestarlas en este tiempo, y habiendo manifestado las promesas de Dios, alcanzar el premio de supremo llamamiento de la esposa, no lo alcancemos. Eso va a ser lamentable. Eso va a ser lamentable. Acuérdese de aquel que fue y le dijo al Señor, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho obras, prodigios, milagros, maravillas. Y el Señor le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, dice, porque no os conozco. Porque ellos buscaron engrandecerse a ellos mismos antes que ellos menguar y engrandecer al Señor. ¿Vio? Por eso, hermanos y hermanas, decía la palabra del Señor ahí en el capítulo 2, alabado sea su nombre, por lo cual eres inexcusable, dice. No hay excusa. No hay excusa para el pecador. No hay excusa para el pecador. Fíjese, hoy
Gracias al Señor en este tiempo de pandemia tenemos el privilegio los cristianos, aunque un grupo reducido de hermanos, pero podemos hacer culto a Dios. Y cuando las personas pasan por las puertas de nuestras iglesias y ven que nosotros en este tiempo estamos haciendo culto a Dios, muchos se burlan de nosotros. Pero en aquel día, cuando vayan delante de la presencia de Dios, delante del gran trono blanco, ellos dirán a Dios, nosotros no sabíamos, pero Dios les va a hacer recordar, Dios va a traer a la memoria de ellos, que ellos en este tiempo tuvieron la oportunidad de recibirle como su Señor y como su Salvador, y no lo hicieron, no lo hicieron, se volvieron atrás, despreciaron las virtudes de aquel que los llamaba de las tinieblas a la luz, ¿vio? Entonces dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, dice, quien quiera que seas. Ve que no, eso es para todos, eso es para todos. Hay un versículo que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿vio? Para que toda boca se cierre y todo el mundo se quede bajo el juicio de Dios. Entonces no hay excusa, todos están bajo el mismo juicio, todos. Y Dios les está llamando. Dios les llama hoy para que usted le reciba a Jesucristo. ¿Vio? Para que usted le deje entrar en su corazón, en su espíritu. ¿Vio? Porque dice la palabra, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces Dios le está dando la oportunidad en este día. Aproveche la oportunidad. No deje que el Señor pase de usted. No deje que el Señor siga adelante sin usted. ¿Vio? Sin usted. Porque en aquel día, como decíamos hace unos minutos, en aquel día no vamos a tener excusa. Ni usted de decir, yo no sabía cómo hacer para alcanzar mi salvación, ni nosotros de decir, no sabíamos cómo hacer para manifestar la vida de Dios. No va a haber excusa. No podremos excusar. El hombre se excusó, ¿se acuerda ya en el jardín del Edén? El hombre se excusó. ¿De qué? ¿Detrás de qué se excusó? Detrás de sus obras. Ahí vamos a leer en el capítulo 3 del libro de Génesis. Alabado sea su nombre. En el capítulo 3 del libro de Génesis vamos a leer. Alabado sea su nombre. Gracias le damos al Señor. Ahí donde dice que el hombre hizo túnicas de pieles y se vistió, ¿vio? En la 7, 3, 7. 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero si él se había hecho delantales, ¿cómo pudo decir que estaba desnudo? Quiere decir que aún sus obras de justicia lo hacían desnudo delante de Dios. ¿Vio? Lo hacían desnudo delante de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver que no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar la justicia de Dios. Por eso dice, he aquí que tú eres inexcusable. ¿Vio? He aquí que tú eres inexcusable delante de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar la gracia de Dios, para alcanzar la justicia de Dios, y no hay nada que nosotros podamos hacer para poder ser favorecidos delante de Dios. Lo único que nosotros podemos hacer es manifestar la vida de Dios. ¿Vio? Manifestar la vida de Dios, manifestar la vida del nuevo hombre, para que Dios sea engrandecido.
Alabado sea su nombre. Gracias le damos al Señor, porque Él nos ha hecho entender estas cosas, hermano. Hay muchos hermanos que no conocen estas cosas y están tratando de agradar a Dios a través de su humanidad. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre le dé lugar a la vida de Dios en su vida a fin de que por medio de ese carácter espiritual el hombre pueda agradar a Dios en todo. ¿No? Puede agradar a Dios en todo. Entonces, damos gracias, Señor, por esta palabra, hermano. Ya faltan 4 minutos para que termine el programa. Y agradecemos al Señor por la oportunidad que nos dan. Gracias le damos al Señor porque los hermanos nos dan la oportunidad de salir a través de este medio. Y bueno, hermanos, recuerden que siempre estamos transmitiendo los días lunes de 10 a 11 de la mañana y los días viernes de 11 a 12 del mediodía. Y en el horario anterior están los hermanos o a veces está el pastor. Entonces, hermano, sepamos esto. No hay excusa delante de Dios. No hay manera de que nosotros podamos defendernos humanamente. No hay manera. Porque el Señor ya nos capacitó con todo. Yo quisiera que mi esposa nos comparta un poquito, porque ella tenía algo para compartir y yo la corté. Amén. Voy a leer ahí en Hechos 17:30, Sí. con respecto a todo lo que estaba hablando el Señor. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Qué maravillosa la palabra, hermano. Dios habiendo pasado por alto. Y siempre Sí. repetimos lo mismo, ¿no? Y ahí el apóstol Pablo en el capítulo 15:10 de 1 de Corintios dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gracias, Señor. Y como siempre dice mi esposa, y siempre decimos nosotros, para esto, ¿quién es suficiente? Ninguno de nosotros somos suficientes. Por eso, como exclamó el apóstol Pablo, dice, la gracia de Dios conmigo, dice. ¿Vio? La gracia de Dios. Damos gracias, Señor, hermanos, por haber podido transmitirles saludo a todos con la paz del Señor. Espero que tengan un bendecido día y una semana de bendición. Señor los bendiga a todos, hermanos. Vamos a hacer una oración y ya vamos a terminar con el programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a nosotros, Señor, a que tenemos que manifestar esta vida que hemos recibido. Bendice a los hermanos y a las hermanas que nos han escuchado y a todos aquellos, Señor, que va a llegar esta palabra a través de YouTube. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane a la herida.